Pulso económico que, como es tradicional, vamos a iniciar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a la bolsa en un día bastante malo en general en las bolsas europeas para la transición al día de los aranceles, que será el próximo miércoles. Vamos con el IBEX hoy, 1,31% de caídas, 13.135,4 el índice general al cierre. Algunos valores ya ven que suben todos muy poco, los que suben. Telefónica 0,74 arriba, Logista 0,69 arriba y en tercer lugar Indra con 0,45 arriba. Y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, la que más, luego hablaremos de ello, IAG, que se deja en la sesión 6,56, Puig 4,72, Grifols 4,43. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que me parece que va a ser lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. En esa tertulia económica hablaremos de lo dicho por la señora Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que llama a Europa a caminar hacia la independencia ante la oleada de aranceles de Trump. La presidenta del BCE cree que la zona euro debe aprovechar la incertidumbre que genera Estados Unidos para atraer a inversores en busca de seguridad jurídica. Bueno, de seguridad jurídica si no se asustan por la asfixia regulatoria que tiene planteada Europa en todos y cada una de sus actividades. Y en segundo lugar tenemos que hablar de Repsol. Ya saben que Donald Trump ha decidido castigar a los clientes del petróleo venezolano, el petróleo y no sabemos si el gas también. El petróleo en sí que compran en Venezuela diferentes compañías petroleras, como es el caso de Repsol. Repsol está afectado en unos 500 millones de euros en cuanto a su negocio con la PDVSA venezolana, y los directivos de Repsol creen que podrán quedarse en Venezuela, aunque pues tendrán que variar sus necesidades de compra en ese país porque no creo que puedan asumir el arancel que propone Trump. Sin más dilación, les presento a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Pues encantado, en una tarde maravillosa en lo que se refiere al tiempo climatológico, no en la bolsa. Primaveral. Absolutamente. A ver si o dura. Casi veraniega. A ver si dura. Don Joaquín Robles, analista financiero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegra. Vamos a ver cómo ha ido el IBEX. Lo primero que hay que decir es que Europa se ha contagiado, que están en caída las principales bolsas europeas. Han empezado en el 2, luego algunas han mejorado un poquito, es el caso del IBEX. Así que el IBEX se contagia del miedo a los aranceles globales que conoceremos pues, el próximo miércoles. Efectivamente, los inversores empiezan a descontar lo peor. Sabíamos que hasta principios del mes de marzo solo eran amenazas por parte de Donald Trump. Pasó a la acción con México, China y Canadá y ahora se espera que sea extensible al resto de países. Y bueno, es un poco lo que comentaba, el peor escenario, porque ya podemos estar hablando de pues una guerra comercial a gran escala, con lo que eso puede conllevar en cuanto al crecimiento y a la inflación. Así que veremos qué es lo que dice Trump el próximo miércoles, cómo son las represalias y sobre todo hasta dónde va a querer llevar con esto. Yo estoy de acuerdo con muchas de las acciones propuestas por Donald Trump, como el asunto fiscal, el asunto energético, pero no puedo estar más en desacuerdo desde el primer momento, y así lo he manifestado permanentemente, en el asunto de los aranceles. En primer lugar, es una locura económica, porque nos perjudica a todos. Y si además hay respuestas con más aranceles, etcétera, ¿quiénes salimos perdiendo? Los ciudadanos en general, que vemos cómo se deteriora nuestro poder adquisitivo, y las empresas competitivas. Y eso es enormemente triste, porque solo con el libre comercio se garantiza el crecimiento, el progreso, y además puede ser un ejercicio de suma positiva, y siempre lo hemos dicho. Sensu contrario, una guerra comercial va en sentido contrario y provoca subida de precios, pérdida de poder adquisitivo, competitividad y mucho menos crecimiento. Y ese es el asunto fundamental. Ya se está valorando que Estados Unidos, en el mejor de los casos, crecerá un 1,7% este año frente al 2,5% previsto inicialmente. Y luego, por otro lado, que la inflación puede llegar al 4%. A mí me parece una barbaridad asombrosa. Pero es que además no se puede utilizar frívolamente los aranceles, porque en este sentido me he enfadado con Putin, estoy enfadado, le voy a poner aranceles. Creo que estamos hablando de un asunto muy serio.
no se juega con las cosas de comer, como dicen nuestras abuelas, y en este sentido creo que la política arancelaria de Donald Trump y las contrarrespuestas son enormemente peligrosas para todos, sobre todo para los ciudadanos. Y la bolsa lo está descontando, claro. Efectivamente. Las bolsas mundiales Claro. que caen ante la inminencia de esos aranceles, no solo las europeas, sino que más o menos todas siguen el mismo estilo de comportamiento. Sí, efectivamente, obviamente las norteamericanas son las que más lo están dejando notar. Es verdad que también cotizaban en máximos históricos, venían de subidas anuales de más del 20% durante los 2 últimos años, valoraciones muy altas, pero como bien comentábamos, ¿no?, es que estos aranceles también perjudican, ¿no?, a las empresas norteamericanas. Ya se está dejando notar en la confianza de los consumidores, lo hemos visto durante las últimas semanas con malos datos de ventas minoristas, con malos datos de confianza, con también malos resultados de grandes distribuidores como Walmart, y veremos cómo evoluciona, ¿no?, durante las próximas semanas, que es cuando vamos a empezar ya a ver el impacto, ¿no?, en los datos de inflación, que es una de las grandes preocupaciones, porque claro, ahora los bancos centrales, ¿qué hacen? Por un lado pueden ver debilidad económica y pensar en recortar los tipos de interés para estimular la economía, pero es que su principal cometido es la estabilización de los precios, y si estos aranceles llevan a repuntes de inflación, pues seguramente paren estos recortes de tipos. Así que bueno, va a estar en manos de Trump. Profesor Iranzo. Sus compañeros lo ven fatal, precisamente los analistas, por una razón muy sencilla, porque al empezar el año estimaban que la Reserva Federal, como mucho, bajaría los tipos de interés una o a lo sumo en 2 ocasiones, y ahora está hablando de 3, frente a ese repunte de la inflación, que es lo que está pesando más, que se va a desacelerar significativamente la economía. Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones y hay que seguir insistiendo. El proteccionista en el pecado lleva la penitencia. Y yo creo que le va a costar mucho al señor Trump explicar a sus electores, a sus votantes, cómo se está produciendo una reducción del poder adquisitivo. Porque hay que tener en cuenta que si los coches, por poner el ejemplo más claro, que es el que primero se ha aplicado, de importación son más caros, los de dentro tienen margen para subir precios, por tanto los coches en general van a ser más caros y la competitividad se les va a hundir, van a exportar menos y van a crecer menos. A mí me parece enormemente preocupante y sinceramente creo que después de tantos años apostando por el libre comercio y poniendo de manifiesto las ventajas que genera el libre comercio para el crecimiento mundial y el bienestar de los ciudadanos, es completamente sorprendente que ahora estemos en esta guerra comercial de la que vamos a perder todos. Bueno, vamos a este lado del charco, donde Christine Lagarde ha hecho unas declaraciones bastante sorprendentes. Ella siempre busca el factor sorpresa. Dice que hay que caminar hacia la independencia, pero vamos, señora, ¿de qué independencia nos habla? Ante la oleada de aranceles de Donald Trump, y que hay una ventana de oportunidad, porque según ella, ahora es cuando Europa puede atraer inversores que busquen seguridad jurídica. Seguridad jurídica, pues no sé yo si eso es lo que mueve el capital de Estados Unidos a Europa, ¿verdad? Sí, obviamente cada uno tiene su discurso. Es verdad que Europa, a diferencia de Estados Unidos, se está comportando mucho mejor en términos bursátiles. Aquí hay que tener en cuenta que mientras la Reserva Federal ha pausado los recortes de tipos, el Banco Central Europeo continúa con ellos, ya lleva 5 consecutivos de 25 puntos básicos. Se habla de que abril y junio también podría recortar los tipos de interés, porque es verdad que la debilidad económica en la zona euro es mucho mayor que en Estados Unidos, pero sobre todo, lo más importante, la inflación sí que está estabilizada. Se espera que en el mes de marzo, mañana, se publique un dato de 2,3%, muy cerquita de ese dato del 2%, por lo que el BCE parece que tiene más allanado su trabajo. Y luego también hay otro tipo de presiones, ¿no? Queremos aumentar el gasto en defensa. Alemania también quiere hacer un plan de infraestructuras de más de 500.000 millones, un paquete de gasto de 1 billón, y obviamente cuantos más bajos estén los costes de financiación, mejor. Sí, pero además hay que tener en cuenta otros factores para la inversión. ¿Qué es lo que pretende obtener la inversión y sobre todo la inversión productiva? Rentabilidad, como es lógico. Y esa rentabilidad no solo está vinculada a los tipos de interés, sino a los mecanismos y el escenario en el que te vas a mover. En primer lugar, no estoy tan seguro que en Europa haya mucho menos riesgo regulatorio que en Estados Unidos, porque no sabemos además cuáles van a ser las respuestas, etcétera, a la guerra comercial. En segundo lugar, lo que sí que sabemos es que los costes fiscales son altísimos. Lo que sí conocemos es que los costes medioambientales y las restricciones medioambientales reducen la competitividad enormemente. Y lo que sí que sabemos es que como consecuencia precisamente de esa situación, la inversión no está fluyendo, salvo ahora coyunturalmente algo en bolsa, por la fortaleza probablemente del euro
en los últimos días o la debilidad del dólar, porque otro de los conceptos que se está estableciendo en el mercado es que Donald Trump no quiere un dólar fuerte. Por tanto, probablemente eso también explique estos movimientos. Pero dicho lo cual, de verdad, es que Europa no ofrece las condiciones adecuadas para incrementar la productividad de las empresas y, por tanto, invertir en Europa. Y los resultados ya los hemos visto. Ahora estamos hablando que Estados Unidos a lo mejor crece el 1,7% como gran catástrofe. Es verdad que Donald Trump ha hablado incluso de recesión, pero es que Europa, en el mejor de los casos, la Unión Monetaria crecerá el 1%, el 1%. El año pasado el 0,7% y la gran locomotora, que es Alemania, cayó el 0,3% en el 2023 y el 0,2% en el 2024. Y Francia en recesión. Por tanto, ¿ese es un escenario para que venga la inversión? Pues no, no parece. Vamos con la repercusión sobre una de las petroleras afectadas por que le han revocado los permisos para comerciar con Venezuela. Lo ha hecho la administración Trump. Y Repsol. A Repsol le afecta en unos 500 millones y, desde luego, le arma un lío bastante considerable. Sí, esto es lo que estábamos hablando, una de las contradicciones de las políticas de Donald Trump, ¿no? Llega a la Casa Blanca y dice: lo que quiero es bajar los precios del petróleo a la mitad, que se perfore lo máximo posible en Estados Unidos y que haya cada vez más oferta. Pero luego haces lo contrario, empiezas a decir que quieres imponer sanciones a quien compre a Venezuela, que es uno de los mayores productores. Ahora también amenazas con Rusia. ¿Qué está haciendo el petróleo? Todo lo contrario, subir de precio, ¿no? Es verdad que en este caso a Repsol le perjudica porque durante los últimos años ha ido aumentando su inversión y su participación en el mercado venezolano y ya representa cerca del 10% de sus ingresos. Y ha sido como una de cal y una de arena, ¿no? Porque por un lado subía los precios del petróleo, bueno, para Repsol, que depende mucho de la evolución del crudo, pero por otro lado, bueno, pues podría dañarse ese negocio en Venezuela. Pero también los inversores andan como analizando el hecho de decir, bueno, hoy esto lo dice Trump y mañana dice lo contrario, levanta el veto. Entonces, también es verdad que se descuenta, pero no totalmente, porque bueno, la medida podría quedar sin validez durante las próximas semanas. Veremos, pero bueno, aún así sigue en una zona importante de soporte alrededor de los 12 euros. El consejero delegado de Repsol, Johnny Maz, ha hecho declaraciones. Avisa que ellos compran más gas que petróleo, pero vamos a ver, señor mío, no des pistas porque seguro que te meten un 25% al gas también. El origen de las sanciones no es otro que tratar de hacerle la vida política más corta a Maduro. Pero bueno, aquí está Johnny Maz. Y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que, lógicamente, tenemos también una responsabilidad en la medida en la que, como decía antes, pues prácticamente una parte importante del sistema eléctrico también depende de nuestra producción, que es sobre todo gas natural, en este caso, en el caso de Repsol en Venezuela. Tenemos una pequeña producción de petróleo, pero el 85% de nuestra producción es gas natural. Jugador de mus no eres, y más. No, pero lo que sí que hay que poner por encima de todo y aclarar que el señor Maduro es un dictador, aunque no lo quiera reconocer nuestro gobierno oficialmente, y que dio un golpe de Estado en enero, no permitiendo que tomase posesión el presidente electo. Por tanto, todas las acciones internacionales que se hagan contra ese régimen a mí me parece lógicas y positivas. Y eso lo tenía que haber sabido precisamente Repsol cuando se metió en este asunto, que estaba actuando en un país dictatorial que está provocando, está cercenando la libertad, pero también una gran cantidad de vidas humanas y libertades. De tal manera que a mí me parece que en este caso la acción de Trump, así como antes lo criticábamos, me parece completamente positivo. Lo que hay es que darle el último empujón al señor Maduro, que está al borde del precipicio, para que caiga. Y luego ya veremos cómo actuamos. Pero no creo que a nivel internacional haya problemas con el petróleo. En primer lugar, porque como muy bien se ha visto, se está produciendo una desaceleración y se va a producir más. Por tanto, la demanda no va a crecer como estaba prevista. No va a crecer en 1 millón de barriles diarios como se había previsto inicialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que ha subido el petróleo a $73. Es lo que estaba hace un rato. Luego, por otro lado, el señor Trump lo que garantiza prácticamente no solo es el autoabastecimiento energético en Estados Unidos, sino la exportación a través del fracking, que también su antecesor lo puso en el derecho. Por tanto, yo creo que no va a haber problema de oferta en el mercado de petróleo, que va a seguir barato y eso nos beneficia también a España, pero que hay que tomar medidas precisamente para derrocar a un régimen dictatorial injusto y que solo está actualmente en el poder por un golpe de Estado. Pues sí. Vamos con la deuda pública española porque el cierre de 2024 indica que la deuda alcanza el 101,8% del Producto Interior Bruto. Profesor Iranzo.
Pues efectivamente, no se engañen. La deuda pública ha seguido creciendo y ha crecido 410.000 millones de euros desde el año 2018, cuando llegó el señor Sánchez al poder. Y en este momento se está acercando peligrosamente a los 1,7 billones, con 12 ceros, trillones americanos. De tal manera que la deuda ha seguido creciendo. Lo que sucede es que como el PIB nominal ha crecido significativamente, en gran medida por la inflación, y también por algunos enjuagues estadísticos, bueno, pues el denominador ha crecido y ahora ha bajado al 101,8% del PIB. Pero en cualquier caso tenemos que tener en cuenta que nuestra deuda sigue creciendo y que hoy por hoy nuestro modelo de crecimiento está basado fundamentalmente en el gasto público y por tanto en el endeudamiento, que va a seguir creciendo. Y además, Europa ha cometido el gravísimo error de flexibilizar las reglas fiscales para permitir el rearme, reglas fiscales que permiten un déficit público adicional de 1,5% del PIB, probablemente en los próximos 5 años, que a mí me parece una auténtica barbaridad. Por tanto, todo eso que significa que sus nietos televidentes y sus bisnietos van a seguir pagando la deuda que estamos generando ahora. Joaquín. Y veremos cómo afecta, ¿no?, la decisión de Alemania de eliminar ese límite de endeudamiento, porque, bueno, como sabemos, el bono a 10 años alemán es el activo libre de riesgo denominado aquí en Europa y sobre el que se basan las primas de riesgo del resto de países, por lo que si ese interés empieza a subir, porque los inversores van a demandar, ¿no?, más interés porque hay más riesgo, probablemente también lo haga el de los países periféricos. Seguro. Y uno de los mayores costes para los españoles es ese coste financiero de la deuda, ¿no?, por lo que si ahora las refinanciaciones son más altas, pues seguiremos teniendo ese problema. Bueno, y ahora permítanme un consejito. Presentamos el fondo Metafinanzas. Creado en 2017, se sitúa el primero en el ranking de expansión. En los últimos años ha conseguido un aumento sustancial de su rentabilidad y en lo que llevamos del 2025 ya alcanza el 17,1%. La filosofía de inversión incluye sectores como bancos, aseguradoras y gestión de patrimonio, entre otros. Para más información, metagestión.com, una de las gestoras independientes más antiguas de España. Bueno, empezamos por el valor que más cae en la sesión. Es IAG, la holding de Iberia y de Vueling. Cae 6,56 porque hay preocupaciones de la competencia en el Reino Unido sobre sus rutas transatlánticas. ¿Cómo veis el valor? Bueno, la verdad que había tocado máximos de los últimos años y en el último mes hemos visto como caía un 20%. Lo que hemos visto en la sesión de hoy es, bueno, que además de los precios energéticos, ¿no?, que han subido por encima de los $70, como comentábamos antes, y obviamente eso le penaliza, pues también hemos visto cómo el regulador británico podría, bueno, pues imponerle, ¿no?, limitaciones, sobre todo porque el grupo que controla IAG, bueno, pues tiene una gran participación en las rutas transatlánticas. Entonces, bueno, veremos en qué queda, pero desde luego, como comentaba antes, en el último mes la caída ya es de más del 20%. Sí, efectivamente, es que le han salido una serie de competidores que hacen que un cierto oligopolio existente ahora en las rutas transatlánticas pues esté en cuestión, y eso lógicamente significará que los ciudadanos tendremos acceso a billetes más baratos, pero que a las aerolíneas les complica la vida. En cualquier caso, yo creo que es un valor bastante seguro, porque hay que tener en cuenta que la demanda de transporte aéreo va a seguir creciendo, sobre todo con el año turístico que se espera, por ejemplo, para España. Vamos con el BBVA, la OPA de moda. Ya saben, el presidente del BBVA, Carlos Torres, decía hoy que la oferta por Sabadell es mucho más atractiva hoy de lo que era hace un año. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo como accionista estoy preguntándome por qué. Porque además ha dicho textualmente que es porque te vas a incorporar a un gran proyecto, no porque vaya a haber una prima en efectivo, como sería lo lógico para compensar la situación del valor. De tal manera que a mí me cuesta creerlo. Es verdad que también, en este caso, ha dado respuesta a las propuestas de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, porque se había estudiado, y yo estuve en uno de los comités de análisis precisamente de la competencia, que en estos procesos de fusión se suele reducir la capilaridad de las oficinas, y ha garantizado que en las zonas menos pobladas se va a seguir manteniendo la capilaridad, no ha dicho cuánto, que se van a seguir manteniendo los precios, porque en operaciones anteriores, por ejemplo, cuando hemos analizado
la fusión de Santander con el Popular, se vio que los precios subieron porque había mucha menos competencia y que el crédito ofrecido se reducía. Él ha dicho que va a mantener los precios y va a mantener el crédito, no sabemos hasta cuándo. Pero en las condiciones para los accionistas del Sabadell, como lo soy yo, creo que no han mejorado en absoluto desde el año pasado. Joaquín. Efectivamente, y parece que entra a la recta final esta operación y que a principios del mes de junio ya los inversores podrán decidir qué hacer, y está habiendo tanta presión con los minoristas porque realmente son los que van a tener la decisión final. Sabadell no es un banco que tenga grandes accionistas particulares o familias detrás. La mayor parte de sus principales accionistas son bancos de inversión, gestoras de activos, que además coinciden con el BBVA, por lo que hay un 35-40% del accionariado que coincide. Entendemos que si BBVA ha apostado tan fuerte por esta operación es porque habrá consensuado con sus principales accionistas también qué harían en el caso de la OPA, por lo que son los minoristas los que van a tener la última palabra y por lo que está habiendo tanta campaña de marketing para captar su atención. Eso es importante. Bueno, hablemos de Grifols porque hoy ha lanzado una OPA de exclusión de una de sus filiales, la alemana Biotest, una operación de 350 millones que no ha evitado que siga en el rumbo de las caídas con 4,43 abajo. Y con esta empresa, con esta operación, fueron que empezaron los problemas de Grifols, porque fue justo antes de que estallara la pandemia, una empresa de competencia, ¿no?, de análisis de sangre, y por lo que tuvo que hacer frente a un gran endeudamiento, a un gran apalancamiento. Ahora mismo esta operación parece pequeña porque ya controla más del 90%, simplemente comprar el restante. Y lo que hay que destacar es que Grifols cae ya más de un 20% en el último mes, por lo que no están sentando bien este tipo de noticias, y ya cotiza a los mismos precios que cuando estalló el informe de Gotham City. Así que a pesar de todas las medidas y todo lo que ha tratado de hacer para tranquilizar, sigue los mismos niveles. Profesor Iranzo, han salido datos interesantes y fiables sobre la economía sumergida en España que nos pone como líderes europeos de este fenómeno que tanto nos trastorna. Pues efectivamente, somos el tercer país, junto con Portugal, de Europa, después de Grecia, en el que la economía sumergida representa el 36% del PIB, e Italia el 31%, en España y en Portugal representa el 24%, que es una auténtica barbaridad. Y la gran pregunta que hay que hacerse es ¿por qué las actividades productivas se sumergen? En primer lugar, las que son ilegales por su propia naturaleza no pueden actuar en la economía oficial, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes. Si bien es verdad que se considera que es tan importante que una directiva comunitaria de hace unos años estableció que se cuantificase, que se hiciera una estimación y que se consideraba crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, y así es. Y luego hay otra serie de actividades completamente legales que se sumergen para eludir regulaciones, por ejemplo, laborales, o para eliminar o reducir problemas fiscales, cotizaciones sociales, etc. Hemos vivido un ejemplo muy reciente que ha sido las empleadas del hogar. Fue subir el salario mínimo interprofesional, fue subir las cotizaciones sociales y desaparecer del mercado de trabajo 23.000 empleadas del hogar. Algunas fueron al paro, pero la gran mayoría desaparecieron. ¿Por qué? Porque fueron una economía sumergida buscando una economía más eficaz. La economía sumergida genera enormes distorsiones y sobre todo lo que hace es aumentar la presión fiscal efectiva, porque hay que tener en cuenta que para analizar cuál es nuestra presión fiscal efectiva de verdad hay que eliminar el 24% de las personas que tributan porque están en economía sumergida. Es una situación grave, pero eso no se resuelve poniendo policías o como en Italia, carabineros a la salida de los restaurantes, no. Se soluciona flexibilizando la regulación laboral, bajando los impuestos, las cotizaciones sociales, etcétera. Así mejora. Pero es que hay que tener en cuenta que en Alemania ha salido un 13% y en Francia un 14%. O sea que también hay países. No hay nadie libre de culpa. El único que se salva es Bélgica con un 5%. De todas maneras, ha habido planes para reducir eso en España que no dan resultado. Claro, es que lo que es seguir fiscalmente lo que hace es estrangular algunas actividades, porque además hay una complicidad entre la economía legal y la economía sumergida, por ejemplo, en algunas actividades muy intensivas en mano de obra, como lo fue el calzado, ahora ya mucho menos porque es de alto valor añadido, etcétera, etcétera. Sí, sobre todo los trabajos en el hogar, que son fundamentalmente una fuente de todo eso, ¿no? Es que además, España tiene además características productivas que lo favorecen, no solo el trabajo en el hogar, sino la importancia, aunque baja, pero la importancia de la economía agraria o sobre todo la hostelería, el sector turístico en general, claro. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia en el programa y sus opiniones y a ustedes por su paciencia e interés. Para ustedes hay premio, la redacción abierta a la vuelta de publicidad.